sin unción. Tú no puedes hablar lenguas sin que pase algo sobrenatural sin unción. Necesitas unción para hablar lenguas. Necesitas unción para ejercer un ministerio. Necesitamos la unción para cumplir con el propósito de Dios y el llamado de Dios en nuestras vidas. Y mucho más para el ministerio. Hay dos tipos de unción: unción personal y una unción colectiva. Amén. La unción personal dice, de acuerdo a Efesios 4, verso 7. Voy a leerlo. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado o concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vuelvo y repito, Efesios capítulo 4, verso 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso significa que es una medida de gracia o de don sobrenatural por parte de Dios dada al creyente con el fin de que pueda cumplir con su llamado en todas las áreas de la vida, en los ministerios y en la iglesia. Así como Dios te dio una medida de fe para que creyeras en el plan de salvación, te ha dado una medida de fe para que puedas desarrollar el carácter de Cristo. También te ha dado una medida de fe y te ha dado una medida de gracia, de unción, para que puedas cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra y ejercer tu ministerio saludable y poderoso, y que camine ese ministerio en el poder sobrenatural de Dios. Necesitamos unción. Hay una alabanza que dice que no quiero la unción. Necesitamos la unción, mi hermano. ¿Cuánto van a tomar por unción? Necesitamos la unción. Esa unción es una unción personal, es un nivel de unción de gracia que Dios ha dado a cada creyente. Y la unción corporal o la unción colectiva, dice en Efesios capítulo 4, verso 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unción corporal o colectiva es la unción del Espíritu Santo, que es derramada cuando los creyentes presentes se vuelven uno en Él. Cuando estaban todos unánimes, juntos, reunidos, obrando de un mismo sentir, con un mismo propósito, en ese momento vino un fuerte viento recio que entró por el techo de la casa y se moró como llama de fuego, se posó sobre la vida de cada uno de los apóstoles que estaban allí presentes, y la unción cayó sobre ellos, la gloria de Dios se derramó sobre ellos, y el poder sobrenatural de Dios comenzó a manifestarse en ellos. Cuando tú te alineas tu fe al plan y al propósito de Dios, cuando tú alineas tu fe al propósito de Dios, ella alinea su fe al propósito y al plan de Dios, él alinea su fe y su propósito y al llamado de Dios, y ustedes oran juntos como pastores, como ministros, como sacerdotes de Palmira. Déjame decirte que algo sobrenatural va a pasar. El fuego de Dios va a descender, la gloria de Dios se va a manifestar con poder, con gloria, con avivamiento. Necesita que el cuerpo de Cristo, los sacerdotes, se alineen, trabajen en equipo, y algo sobrenatural va a ocurrir. No podemos ser agentes independientes ni pastores solitarios. Tenemos que trabajar en equipo, en armonía, con humildad, con respeto, pero en unidad. Amén. No vaya a dar los corrones a los pastores cuando terminen. ¿Necesitamos la unción o no necesitamos la unción? Brevemente le voy a dar otro ejemplo de unción.
¿Por qué es necesaria la unción? Cuando tú descubres tu identidad, propósito y llamado en Dios, comienzas a caminar en fe y en obediencia y tienes clara la obra de la cruz en tu vida y los beneficios de la obra de la cruz en tu vida. Déjame decirte que el respaldo de Dios, la unción de Dios te va a seguir, te va a acompañar. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? Amén. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero cuando Él estuvo en el desierto, cumplió con el propósito de Dios. Tuvo en ese desierto claro cuál era su identidad, su posición aquí en la tierra. ¿Para qué estaba aquí en la tierra? Y cuando sucedió eso y alineó su fe al plan y al propósito de Dios y salió de la prueba, salió de la tentación, dice la Biblia que vinieron ángeles y le servían. Dice que Él comenzó a entrar en los pueblos y en las sinagogas y predicaba y enseñaba y echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, resucitaba a los muertos y su fama se difundió por todas partes. No puede haber un avivamiento si Palmira no es famoso, si no hay fama. La fama no es mala, es buena siempre y cuando tú la alinees para la gloria y honra de Dios. ¿Cómo va a ser Palmira tierra deseable que fluye leche y miel? Tiene que haber fama, tiene que ser conocida por la manifestación de Dios. La gente afuera está cansada de un evangelio tradicional. Hay mucha gente que usted se encuentra afuera y sabe de palabra también. La gente quiere ver algo diferente. Y eso que le podemos ofrecer, eso diferente, es el poder sobrenatural de Dios. Es la evidencia de que Dios es real, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que en Él no hay sombra de variación, que Dios, el mismo Jesús sanador de hace 2012 años atrás, sigue sanando hoy, sigue liberando hoy, sigue restaurando vida, sigue salvando. Si estamos entendidos por qué es necesaria la unción, y la unción caminaba con Jesús y su fama se difundió. Yo profetizo y yo decreto en el nombre de Jesús que en este 2012 las señales, los prodigios acompañan a Palmira. Que el poder sobrenatural de Dios es derramado sobre ustedes, pastores. Que la gloria postrera de Dios será mejor que la primera sobre sus vidas, sobre su ministerio, sobre sus casas, sobre sus familias, sobre sus finanzas, sobre sus cuerpos, sobre su salud. Una cosa es talento, unción, y otra cosa es carisma. Hay gente que tiene carisma, pero no es unción. Hay que tener mucho cuidado con eso. Carisma es una cosa, talento es otra cosa, unción es otra cosa. Eso significa que el poder, la autoridad y el fuego te llevará a desarrollar un compromiso, una disciplina, una perseverancia y una entrega. Eso significa que cuando tú, mi hermano o mi hermana, entiendes tu identidad, tu propósito y tu llamado en Dios, eso va a hacer que en ti se despierte una pasión. Y esa pasión te llevará a adorar al Rey, te llevará a una adoración a Dios, a presentar tu cuerpo como sacrificio vivo delante de Él. Y esa pasión, esa entrega y esa adoración provocará que sin tú pedirlo venga sobre tu vida una unción. Que cuando tú vayas pasando los endemoniados se manifiesten. Que cuando tú vayas pasando vean la diferencia y digan: yo quiero que tú ores por mí, yo quiero que tú visites mi casa, yo quiero que tú me ministres, yo quiero ir a tu iglesia, porque en ti veo algo diferente, en ti veo el fuego de Dios, veo la pasión por Dios, veo que eres un hombre y una mujer de Dios y serás tierra deseable, y eso provocará un avivamiento de tu entorno, de tu alrededor.
Quiero concluir con este último punto, y es la gloria de Dios. ¿Estamos aprendiendo? Ya vamos a caminar, ya casi. Pero es necesario este punto. Ya vimos la obra de la cruz, los beneficios que trae la obra de la cruz, lo que es fe, los niveles de la fe. Ya vimos lo que es unción, para qué queremos la unción, por qué necesitamos la unción y cómo caminar en la unción. Y ahora vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la presencia misma de Dios manifestada y obrando de una manera sobrenatural sin la ayuda de ningún hombre. En la unción Dios te usa a ti, Dios te usa a ti y manifiesta su poder y su presencia, su fuerza, su dunamis dentro de ti para ministrar sanidad, liberación, para ministrar la palabra, etcétera y etcétera. Tú eres el vehículo de la unción. ¿Aló? ¿Cuántos son los vehículos de la unción? ¿Los de atrás? Amén. Ok. En la gloria de Dios, Dios no necesita ningún instrumento, ningún vehículo, sino que Él simplemente deja su lugar santísimo, deja sus atrios y desciende de una manera sobrenatural y se hace presente, invisible en el plano natural, en el plano visible, sin la ayuda de ningún hombre aquí en la tierra. Y comienza a operar él mismo. El pastor puede estar predicando, enseñando, ministrando acá, y de pronto la mujer o el hombre que estaba enfermo allá atrás fue sanado. El pastor no tuvo que poner mano, el pastor no tuvo que ir hasta allá. La gloria de Dios mismo se manifestó en ese hombre, en esa mujer, sin ayuda de nadie. Estas son las pautas de un avivamiento. Esto es lo que tiene que suceder en un avivamiento, en una iglesia de avivamiento, en una ciudad de avivamiento. Que la gloria misma de Dios se manifieste de una manera sobrenatural sin tu ayuda. Pero ¿qué tienes que tener? Pasión. Diga conmigo, tengo que tener pasión. Fluir en adoración. Adquirir un compromiso, una disciplina y una perseverancia. Eso provocará que la gloria de Dios, la unción y el avivamiento se manifieste. Hay gente que no entiende, y el cristiano no entiende este punto. Hay gente que no entiende este concepto. Permítame un momento, pastor acá. Cuando Dios creó al hombre y Él sopló sobre él, la gente cree que Él dio y sopló y ya. Cuando Él sopló, Él se dio a sí mismo. Él se incorporó una parte de Dios misma dentro y se incorporó dentro de él. Cuando el hombre comenzó a caminar, la gloria misma de Dios caminaba con él. La Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Tenemos semejanza, somos la imagen. Imagen quiere decir una copia de un original. Sopló y se incorporó en él. Eso significa que Adán era el portador de la gloria de Dios, con poder, con autoridad, con señorío. El hombre no tenía enfermedad, no sabía qué era eso. El hombre no tenía problemas de pobreza, de ninguna de las cosas, de las maldiciones que existen hoy en día, ni de la muerte, no la conocía, porque la gloria de Dios estaba en él. Esta mañana les expliqué que la mente del hombre en ese tiempo funcionaba al 100%. Hoy en día solamente el 10%. Y los superintelectuales un 12%. Pero cuando el hombre pecó, la gloria de Dios se apartó del hombre. El conocimiento de Dios se apartó. La revelación de Dios se apartó. El temor de Dios se apartó.
El poder, el señorío de Dios se apartó de él. Pero cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, dijo, ahora la gloria vuelve y se incorpore del hombre. Por eso tienes poder, tienes autoridad y tienes ahora el derecho de legal de arrebatarle a Satanás el poder y reclamar lo que es tuyo desde antes de la fundación del mundo. Si tú entendieras, mi hermano, que tú eres un arma poderosa en las manos de Dios, si tú entendieras, mi hermano y mi hermana, que tú eres el portador de la gloria de Dios, de ese mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, es el que vive dentro de ti. Por eso lo que yo les explico, les estoy enseñando en el seminario, Satanás sabe que tú sabes que tienes poder y autoridad sobre él, pero también Satanás sabe que tú no sabes que tienes poder y autoridad sobre él. Y él estaba explicando esta mañana, el diablo no le tiene miedo a un hombre o una mujer que ande con una Biblia debajo del brazo y que se congregue los domingos. Satanás le tiene miedo a un hombre y una mujer que consagre su vida a Dios, que se aparte para Dios, que viva en santidad, que tenga una fe alineada a Dios y que sepa que tiene poder y autoridad sobre él. A eso le tiene miedo el diablo. Y eso es lo que Dios quiere que tú sepas y entiendas el día de hoy, en esta noche, para que veas un avivamiento en tu vida personal y puedas ser el canal y el instrumento para un avivamiento en esta iglesia, en las iglesias, en este barrio, en esta ciudad, en el departamento de Colombia y en el mundo entero. Pero tienes que entender que tienes una identidad, tienes un llamado específico, tienes poder y tienes autoridad. Lucas capítulo 1 verso 2 dice que él llamó a los discípulos y les dio poder y les dio autoridad sobre los espíritus malignos, sobre los demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso dice en Marcos capítulo, la palabra dice en Marcos capítulo 16 que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, resucitarán muertos, hablarán lenguas y si bebieren cosa mortífera nada les hará daño. El ministerio de Jesús era el siguiente: Jesús entraba a una ciudad y predicaba, enseñaba, echaba fuera a los demonios, resucitaba a los muertos y sanaba a los enfermos, dejaba un legado allí, iba para la siguiente ciudad, predicaba, enseñaba, resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos y establecía el reino en ese lugar. Tú y yo estamos llamados a predicar, a enseñar, y por predicar y por enseñar Dios te da una credencial espiritual, y esa credencial espiritual se llama expulsión de demonios, sanidad de enfermos, resucitación de muertos, milagros, señales y prodigios. Esa es tu credencial cuando tú predicas y enseñas el evangelio, el reino de los cielos. Amén. ¿Dónde Dios va a manifestar la presencia de su gloria? ¿Dónde Dios va a manifestar su gloria? Donde es adorado en espíritu y en verdad. Dios va a derramar su gloria sobre una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. Dios anda buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Donde Dios es revelado por medio de la fe, la unción y la adoración. Una iglesia que le adora, una iglesia que le busca en espíritu y en verdad, con perseverancia, con súplica y con ruego en el espíritu. Eso va a provocar que la gloria de Dios se manifieste. Dios se va a manifestar y se va a revelar en personas ungidas, llamadas y separadas con propósitos específicos. Dios no va a manifestar su gloria en cualquier persona. Él es santo. Él es santo. Y sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Él dijo: sean santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie lo podrá ver. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Tienes que adorarlo en espíritu y en verdad. Tienes que separar y consagrar tu vida a Él.
Tienes que adquirir un compromiso, una disciplina y una perseverancia en él. La palabra dice en Habacuc capítulo 2, verso 11 en adelante, que la tierra está llena de la gloria de Dios. Que la tierra está llena de la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que la tierra está llena de la gloria de Dios? La evidencia es los árboles, las nubes, el mar, los peces, los animales, etcétera, y todo lo que hay creado sobre la tierra. Esa es la creación, esa es la manifestación de la gloria de Dios. Pero algo que dice en Isaías, el libro de Isaías dice lo siguiente. Isaías capítulo 6, verso 3 dice: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Verso 4: y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba diciendo: la casa se llenó de humo. Eso significa que la gloria de Dios cubre la tierra. Pero la palabra de Dios dice también que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo es posible si la tierra está llena de la gloria de Dios? En otro capítulo de otro texto dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Eso quiere decir que Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Eso quiere decir que Dios está con el borracho, está con la prostituta, está con el sicario, pero no se manifiesta en ellos. Eso significa que están los prostíbulos, Dios está allí, pero no se manifiesta allí. Dios se manifiesta y se va a manifestar donde ha sido revelado, donde ha sido conocido. Que tienes que conocerlo como ese Dios proveedor, como ese Dios de salvación, como ese Dios de sanación, como ese Dios de los imposibles, como el Todopoderoso. Y cuando tú lo conoces y tienes la revelación de su gloria, Él va a llenar su gloria. Él va a derramar su gloria. A la medida que tú y yo le conozcamos, así Él va a derramar su gloria. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Hoy es el día para que comiences a experimentar una adoración genuina, que le adores en espíritu y en verdad. Amén. No vamos a hacer aquí, vamos a orar. Están estos niveles, estas bases, ¿no? Estas bases bíblicas, para que tú tengas en cuenta que necesitas para un avivamiento.